la gestión por indicadores y rentabilidad. Es por eso que invito a acercarse a Ítalo Elola y Magdalena Peruti de KPMG para ampliar en este tema. Elola es contador público, consultor SAP-FI, diploma de posgrado en sistemas de información de las organizaciones y gestor de las empresas TI, diploma de posgrado en especialización de finanzas de KPMG. Además tiene a su cargo los proyectos de mejora en gestión, reingeniería de procesos y asesoramiento financiero. Por su parte, Magdalena es contadora pública, máster en finanzas, diploma de posgrado de especialización en finanzas, diploma e-business, es directora de servicios de consultoría general y financiera de KPMG y tiene a su cargo proyectos de planificación estratégica, mejora de gestión, reingeniería de procesos y asesoramiento financiero. Bienvenidos a los dos. Bueno, buen día para todos. La verdad que para nosotros es un gusto estar acá. Felicitamos a Mauricio y al Instituto por esta iniciativa, no dudamos en apoyarla enseguida que nos enteramos porque bueno, realmente KPMG a nivel global y también a nivel local estamos convencidos que estamos frente a un cambio de paradigma y una nueva forma de hacer negocios y por eso estamos muy involucrados en este tema. También hemos formado un equipo multidisciplinario, nosotros como habrán visto venimos del palo del negocio en esa rueda que nos había sugerido hoy Mauricio, y bueno, y por eso veníamos a conversar sobre indicadores y sobre rentabilidad. Para dar una introducción muy general, y en esas fases de madurez que Mauricio nos introdujo hoy, es habitual que las empresas empiecen a construir sus tableros de indicadores y partan en este análisis desde el control de gestión. Y en esa base de indicadores, la fuente de los indicadores no son más que relaciones de variables que lo que hacen es darnos información sobre algo. Los usamos para conocer su valor absoluto, los usamos para ver la tendencia en el tiempo, los usamos para compararnos contra nuestro presupuesto, los usamos para compararnos contra otros. Y esos indicadores están basados en datos. Y esos indicadores los usamos para la toma de decisiones. Toma de decisiones que lo que buscamos, si estamos pensando en empresas del sector privado, es generar valor, ¿sí? Aumentar la rentabilidad o aumentar el valor si lo que estamos buscando es mejorar otro tipo de indicadores. En el sector público, donde también podemos utilizar estas herramientas, probablemente los enfoquemos más a mejorar el servicio que damos a los usuarios del servicio público o los utilizamos o deberíamos utilizarlo en lo que hace al control de eficiencia del gasto, que son esos los objetivos primordiales. Entonces, de alguna forma nosotros traducimos este gran temario que nos tocó de indicadores y rentabilidad en un temario de datos y generación de valor. ¿Sí? Generación de valor que la traducimos con distintos significados, estemos en sector público o en sector privado, pero que de alguna manera, de la misma forma, lo que estamos buscando por detrás es mejorar el proceso de toma de decisiones y mejorar el proceso de toma de decisiones focalizado a lo que ese negocio u organización está buscando. ¿Sí? Y bueno, en base a este temario, los dejo con Ítalo para desarrollar el resto de la charla. Muchas gracias. Hola, buenos días. Un placer tener este nivel de concurrencia y con una variedad muy amplia de actores, de industrias y sin duda también de especialización en este mundo de lo que en KPMG se le llama Data Analytics. Lo que voy a comentarles tiene básicamente tres componentes, un componente meramente introductorio alineado con lo que ya ha expresado Mauricio y que da el marco a lo que es el corazón de la presentación, que es comentarles cómo ha cambiado, cómo impacta o cómo permite obtener mejoras la introducción de Analytics en un contexto de métricas que todos tenemos y en un contexto de una necesidad de generar una rentabilidad que me permita crecer de manera ordenada y sostenida en el tiempo. Para cerrar con alguna tendencia de algunas encuestas que son recientes y que marcan un poco en otros países, en otros lugares donde ya ha avanzado el uso de estas técnicas, qué es lo que está apareciendo, se está detectando ahí donde están en etapas más avanzadas o más maduras en el uso de estas herramientas.
Como concepto básico, desde nuestra parte, el uso de Analytics es con el objetivo primordial de generar valor. No es analizar datos y guardar datos y obtenerlos per se, ni tampoco de analizar mediante herramientas esos datos para obtener información, por el mero ejercicio de hacerlo, sino que nos brinden un insight, un conocimiento, algo diferente que nos permita tomar una decisión para generar valor. Entonces, en ese gran universo, gran paraguas de temas, encontramos un amplio espectro de actividades en las cuales las organizaciones pueden aplicar Analytics en diferentes áreas, en diferentes procesos, que les permitan hacer las cosas diferentes, mejor, más eficientes, generando valor. Por tanto, de los datos vamos a conocimientos y de conocimiento a valor. Para KPMG el foco son algunos pilares donde se logra materializar esta generación de valor. Básicamente crecimiento, riesgo, eficiencia y calidad. No son áreas novedosas, no son problemas nuevos, son los mismos problemas de siempre, quizás sí potenciados por esta disrupción de la tecnología, pero hay problemas de origen, de cómo puedo yo ser, cómo puedo crecer mediante captación de nuevos clientes, ampliando mi base actual, cómo mejoro mi tasa de retención. Problemas que no son novedosos. Lo que sí es novedoso quizás es la forma en que usamos los datos, los compilamos, los modelamos, predecimos y tomamos decisiones sobre, o incluso a veces no la tomamos nosotros, sino que los modelos nos ayudan a tomar la decisión orientada a los datos para lograr los objetivos tradicionales que tenemos. Entonces quizás un poco es desmitificar esto de Analytics para empresas que quizás pueden pensar que están alejadas de ese mundo y que estoy totalmente convencido que tienen un universo muy amplio de datos y muchas veces no explotados. Hay un eslogan por ahí quizás en folletería o en algún video que dice: si descubrieras lo que sabes, imagina lo que podrías hacer. Hay muchas cosas que ya las tienen ustedes, que están en sus datos, que están ocultas en sus datos. Cuando Milton les habla de Discovery es eso. Hay muchas veces que tenemos que descubrir cosas que estaban ocultas en nuestros mismos datos, que a veces presumimos que sucede, que lo que necesitamos es una herramienta sofisticada, sistematizadamente nos brinde la confianza de que nuestra presunción era válida, y a veces no nos valida la presunción. Por tanto, con guía en estos ejes es que una empresa puede verse en un espectro o en un camino en el uso de Analytics. Quizás un camino aumentando el nivel de complejidad, desde primero tener una estrategia de Data Analytics. Es decir, analizo datos, ¿dónde los analizo? ¿En forma dispersa? ¿Quiero que alguien lidere esta nueva filosofía de trabajar en base a datos? Defino una estrategia. Tengo que tener una organización preparada para esto. Por eso a Mauricio a veces le cuesta encontrar o es una situación que ha visto de que hay niveles que toman decisiones y que quizás no tienen ese ejercicio o esa dinámica de cuestionar, de auditar o de tener este enfoque hacia herramientas que analizan datos. Entonces eso también lleva a un proceso de aprendizaje o de mejora en las organizaciones. Cuando a veces una organización nos contacta y nos pide modelos predictivos o avanzados, probablemente la pregunta va más hacia la raíz. ¿Quién tenés en el data entry? ¿Tenés bien los datos? ¿Están organizados? ¿Tenés la información que precisás? ¿Tenés el dato que precisás? Quizás no lo tenés todavía. Es hora que empieces a guardarlo, para que cuando llegue el momento de esos modelos predictivos, que probablemente no sea ahora, sean buenos modelos. ¿Okay? Esa lógica o esa cadena de madurez lleva a que pueda entrar en el universo de ingeniería de datos, Big Data, como se comentó previamente, en rediseñar mi lógica de reportes. Mis reportes cambian drásticamente con este enfoque. Mis reportes pasan a ser mucho más dinámicos o dinámicos directamente como antes. Ya llegando a espacios donde el Analytics avanzado gana terreno en el mundo y también en Uruguay hacia herramientas como Machine Learning, donde muchas veces la decisión, gran parte de la decisión está tomada, y ahí está el desafío que están encontrando en otros lugares de qué tanto confiamos
en esas decisiones que están tomando esas herramientas, porque si por ahí no participé mucho del proceso y me encuentro con que hay decisiones que yo ya no tomo más, que les toma un programa, hay una barrera de confianza, que es lo que en otros lugares se están encontrando y que es donde está el foco para poder derribar esa barrera, pero como vieron acá es un proceso. Si yo no tengo una estrategia clara, si mi organización no está preparada para esto, probablemente llegue a un punto donde la confianza sea un elemento clave en todo esto. En la medida que podía ser un poco complejo o hasta aburrido hablar de cómo se construye un indicador o para qué me sirve un indicador, lo que se me ocurrió era compartir las situaciones típicas que quizás a ustedes les pueda haber pasado, que tienen que ver con, lógicamente, el uso de indicadores, métricas para gestionar el negocio, para tomar decisiones, para encontrar situaciones que me llaman la atención o que yo tengo que actuar, cómo en un enfoque o en una visión más tradicional se han resuelto de forma muy válida y seguirá siendo quizás así por mucho tiempo, o cómo también hay alternativas del estilo que comentaron hoy. Debe haber algo más para resolver esto, debe haber algo más específico, más potente, hasta incluso visualmente quizás más agradable para resolver esto mismo. Entonces, en primer lugar, el elemento que quería compartirles es el elemento de donde tenemos el soporte y la posibilidad de difundir la información, los indicadores, tendencias, gráficas, donde en un enfoque tradicional, quizás voy a ser un poco extremista para que se note la brecha, ¿no? En un enfoque tradicional, donde puede ser más intensivo en data warehouse, grandes lugares donde tenemos datos construidos sobre esos cubos, o sea, cálculos que ya están realizados, sumarizaciones que ya están prontas para que se ganen eficiencia en los indicadores, en el cociente, en la evolución, y en un contexto donde el uso de planillas de cálculo es el habitual. Por tanto, en ese contexto, cuando me enfrento a la situación donde mis directivos, mis tomadores de decisión están poco en la oficina, tienen que visitar muchos clientes, no están normalmente enfrente de una computadora, la necesidad de ver la información, de tomar decisiones no cambia. Lo que debe cambiar es la forma en la cual hacemos llegar esas métricas, esas evoluciones, las alertas que se generan. Por tanto, en un enfoque tradicional, eso tiene un desafío importante, porque ¿qué le envío? ¿Un Excel con el número, el indicador calculado? ¿Le envío el resultado de lo que me dio el informe de este mes? Y si él quiere cambiar algo, quiere filtrar algo, quiere modificar algo, no lo va a poder hacer. Sin embargo, hay herramientas, aquí ya me hablo más específicamente de herramientas de visualización, que son especiales para este tipo de análisis de métricas, de indicadores, de evoluciones. Hay herramientas donde, por nombrar algunas, Tableau, Qlik, a través de QlikSense, QlikView, Power BI, son herramientas que están cambiando el panorama de lo que es la visualización en torno a soluciones en la nube, con soluciones responsive para que cuando veas en el celular, en la tablet, donde lo veas, es el mismo análisis, el mismo tablero, los mismos indicadores, con la misma potencialidad de filtros y cruces que tenés en la versión de escritorio. Por tanto, te resuelven la situación cotidiana de no poder estar frente a una computadora. Y el soporte cambia, porque ahora yo lo tengo, me lo llevo a todas partes. Y si en cualquier momento yo quiero ver algo, y se me ocurrió que hay una variable que en realidad ahora yo quiero considerar y que no lo tenía, o sea, que no lo había hecho hace unos minutos, lo puedo hacer en la medida que esté generado en ese tablero. Una siguiente situación que puede ser habitual. Necesito un nuevo indicador. O necesito que los indicadores que estoy viendo, supongamos que yo mido no sé, las ventas por sucursal. Ahora en realidad necesito además tener un análisis georreferenciado por departamento. Hasta el momento, en el ejemplo, no lo tenía. Mis cubos no lo tenían, mi data warehouse no tenía ese dato. Un dato asociado a la sucursal, ¿no? O sea, la dirección de la sucursal está en determinada localidad, determinado departamento. Pero si mi estructura que organizaba los datos no tenía previsto esa variable, puede implicar todo un proyecto en sí mismo, de incorporar esas novedades para que los cálculos
incorporen ese dato para que mis indicadores o reportes lo consigan. Moviendo un plano de estas herramientas, lo que se genera muchas veces es un modelo de datos que el objetivo es que vaya a la información transaccional directamente, no con sumarizaciones, donde a ese modelo de datos, con incorporarle ese nuevo atributo a la sucursal, todo lo demás ya funciona, los demás cálculos ya funcionan. No tengo las sumarizaciones del enfoque tradicional, no las preciso, porque los cálculos que ya están diseñados en estas herramientas siguen siendo válidos. Lo que me agrega ahora es simplemente la posibilidad de que cuando yo elija Montevideo, me muestre solamente los valores de Montevideo. Porque los cálculos no tuve que cambiar. Porque es una variable que se inserta al modelo de datos y todo lo demás queda relacionado del todo por el todo. De la misma manera que para incorporar una variable presenta a priori mayores facilidades, es mucho más clara la diferencia cuando hay un dato que ya está guardado, ya está en el modelo, y simplemente eso no lo usé hasta ahora. ¿Qué pasa cuando tenemos un Excel y me dice, no, pero mirá, esta tabla ahora agregale los subtotales por departamento? Si esa tabla vino de una extracción, una tabla dinámica, que de ahí copié y me llevó a otro lado porque pesaba mucho y no lo podía usar, tengo que volver al origen de todo mi trabajo para incorporar el dato que me están pidiendo, para hacer todo el proceso de nuevo, para poder llegar a hacer la apertura que me piden. Por tanto, es una actividad relativamente compleja, si se quiere, o que me requiere tiempo. Si yo ya tengo en mi modelo de datos esa variable en un enfoque avanzado, simplemente no lo presenté con esa variable, pero tengo ya la lógica de cálculo realizada, se transformó en el ejemplo anterior. Yo ahora pincho el departamento que quiero y la información se actualiza, porque piensen en una fórmula que hace una sumatoria donde lo que al ser un filtro me restringe qué está sumando o me restringe qué esta cociente está haciendo para un indicador. Por tanto, es probable que les pase que alguien les diga, no, todos los datos que tengas los vamos a considerar, tráelos. Pero quizás en las versiones finales de sus reportes o indicadores no todos los datos se están usando. Sin embargo, sí están considerados inicialmente. Una nueva situación que quizás les ha ocurrido. Hacen el seguimiento, la gestión, el análisis de evolución, de variaciones, se encuentran una variación que es extraña. La primera pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos, por ejemplo, ahí estamos vendiendo sensiblemente por encima o por debajo de lo que venimos vendiendo? Probablemente lo que suceda es que yo deba salir de mi herramienta habitual, ir a las transacciones, buscar por fuera de mi herramienta tradicional de indicadores qué puede explicar esos cambios hasta encontrar la explicación y volver a, no sé, mi presentación o lo que sea para poder dar el argumento por cual la variación es a favor o en contra. Sin embargo, la lógica con Analytics es busquemos una conexión directa a múltiples fuentes de datos, incluso las transaccionales. Por lo cual estas herramientas trabajan con una lógica de drill down, de poder ir filtrando y entrando en información incluso hasta el nivel de la transacción, de la venta individual a tal cliente en tal sucursal que generó el pico de ventas y que cuando consulto me dicen que es una venta extraordinaria. Pero en la misma herramienta puedo resolverlo. No tengo por qué, por un lado, tener sumarizaciones que me resuelven el indicador, pero no me resuelven la explicación del detalle. Explicación que probablemente nos van a solicitar y tenemos que estar preparados para responder. Otras situaciones. Imagínense esto. Estamos en una reunión, gerencia, reunión de directorio, presentación, con la herramienta de presentación que puedan estar usando. Probablemente son, ¿no?, slides, PDF, lo que fuese. Y alguien me dice, ¿pero qué pasa si? Pero no por sucursal, tal vendedor puntualmente está por encima o por debajo del promedio. Pero esto que me estás mostrando es lo global. ¿Me lo podés mostrar por sucursal? ¿Qué es lo que respondemos los que recibimos esa pregunta que es devastadora, ¿no? Lo que decimos es,
no lo preparé de esa manera. Déjame que lo prepare en la reunión siguiente o mañana te envío esto actualizado con esa información, ese corte, cruce que me estás pidiendo. Datos que quizás ya lo tenemos en nuestros análisis, solamente que fueron, mediante agregaciones, no fueron quedando en las versiones que vamos a presentar. Y ni siquiera venimos preparados para explicar en base a esa apertura. De nuevo, herramientas de este tipo posibilitan incluso incorporar o unificar en la misma herramienta tanto la construcción, la medición del indicador, pero también el reporting. Para que el reporting tenga el look and feel tradicional, estático, pero si eventualmente me preguntan, filtrarme por este concepto, yo lo puedo hacer en el momento y puedo mostrarles los efectos por sucursal o para este vendedor, porque es una solución que está de alguna forma integral. Entonces, también levanto una restricción que es muy habitual. Porque tiene sentido, porque cuando a mí me muestran algo muy agrupado, muy consolidado, me van a surgir preguntas y a veces quiero más apertura, pero a veces no la quiero. ¿Okay? Un par de ejemplos más y ya le damos pasos a otros participantes. Del mismo estilo puede suceder cuando habitualmente comparamos indicadores versus el mes anterior, versus el inicio del año o versus el año anterior. Y son comparaciones que ya están instauradas como una referencia válida para hacer seguimiento, pero bueno, ante ciertas situaciones puede ser interesante que alguien me diga, bueno, pero yo no quiero esos cruces, quiero que me digas contra el trimestre anterior, o que me muestres contra la misma semana del año anterior, o del mes anterior. De nuevo, ahí se abre una lógica de una estructura temporal en los datos, que sí, de nuevo, mi enfoque tradicional, donde mis cubos sumarizaron hasta el corte del año, hasta el corte del mes, hasta ahora, probablemente si yo ya no tuve en cuenta originalmente ese corte temporal, no lo voy a poder solucionar rápidamente. En estos modelos yo puedo rápidamente asociarle a mi campo de fechas qué semana del año es, qué mes del año, qué año, en fin, y la misma estructura que ya tengo generada de cálculos, ahora tiene la posibilidad de que yo haga comparaciones por trimestre, por mes, por semestre. Y de nuevo, la solución de esos pedidos se hace quizás mucho más rápido. Probablemente cuando lo diseñes ya lo diseñas de esa manera, no te va a tomar por sorpresa, pero es una manera de dar el paralelismo de las ventajas que puede generar este tipo de herramientas. Y una última dos situaciones un poco más asociado a un analytics un poco más avanzado es, acá vamos a lanzar un producto al mercado, le estoy haciendo un seguimiento de las repercusiones de mi producto y encuentro señales o información de personas que están insatisfechas en Twitter. ¿No? Comentarios, mencionan a la empresa, alta insatisfacción, el producto no funciona, en fin. Imagínense en un contexto tradicional cómo analizamos esa situación, o sea, a quién le preguntaríamos respecto de su satisfacción o no, si esto es un canal un poco novedoso. Podemos encontrar desafíos ahí incluso sobre qué muestra hacer el análisis de satisfacción o no. Con estas herramientas podemos conectarnos directamente a estas nuevas fuentes de información y comprender mejor el grado de conectividad que tiene ese usuario. Si es un usuario que está molesto y tiene una red de contactos de 10 personas y mis clientes son miles, probablemente no es un problema del cual me pueda preocupar. Si el usuario preocupado tiene una red de miles de contactos, es un usuario que es leído, que es seguido, que su voz impacta en las decisiones de los demás, es algo de lo cual me debo preocupar. Por tanto, es un doble mensaje. A veces no podemos no estar en las redes sociales, no podemos no formar parte de ellas a nivel corporativo, pero tenemos que tener muy claro el uso que le damos y que aporte valor. Un uso inadecuado de redes sociales a nivel corporativo puede ser más perjudicial incluso que no tener una cuenta corporativa oficial en redes sociales. Para eso tenemos que tener analytics detrás. Y hay herramientas que se conectan y que usan esos datos y que nos permiten
saber a qué hora debo publicar novedades en Facebook porque es donde obtengo mayor cantidad de likes. Y lo puedo saber. La información está. Por último, es un ejemplo que de alguna forma refuerza lo anterior. A veces tengo que mejorar un proceso, cambiarlo, rediseñarlo. Otorgamiento de créditos, como lo mencionaron hoy. La versión tradicional es revisión documental, parámetros de ingreso, edad, en forma quizás más aislada, un componente subjetivo de la persona que lo analiza, tiempos que eso implica, versus soluciones automatizadas con un fuerte rigor estadístico que me permiten ajustar esos modelos y obtener resultados realmente sobre la base de muchas transacciones iguales que me aseguran o me brindan un respaldo mucho mayor en la toma de decisiones, incluso hasta para el usuario final. Si el usuario final sabe que completando sus datos en un lugar, la respuesta es te otorgo o no te otorgo, hasta agiliza el proceso para la persona. La persona no va a buscar toda la documentación si ya sabe que es un sí o un no. O sea, para ambas partes del proceso esto también genera beneficios. Para dar cierre de los conceptos que vengo comentando es el foco en la confianza. Mauricio lo comentó al principio y nuestras encuestas ahora cerradas en julio de este año marcan que casi el 80% de los CEO entrevistados, una muestra muy amplia, tienen dudas sobre la calidad de los datos en los cuales toman decisiones. Y el 35% apenas confía y de forma limitada en que su empresa hace un analytics adecuado. No es una encuesta hecha acá. O sea, es una encuesta que justamente está realizada en lugares donde estas prácticas en torno a los datos hace años que se están realizando, y el foco, por tanto, lo que KPMG ve como desafío para todos los actores que queremos ayudar a las empresas a avanzar en esto, es en la confianza. Quizás la reflexión sería, involúcrense en estos proyectos. Cuando los realicen, formen parte de los mismos. Sean capaces de criticar, de analizar realmente lo que están viendo, porque quizás el que lo hizo tuvo un error, como sucede en cualquier enfoque, y el fato de negocio y el involucramiento y el empoderamiento a los que están en estos proyectos puede permitir construir desde abajo esta confianza, para que cuando los que toman decisiones lo estén haciendo sobre estos modelos, realmente sientan que hicieron lo mejor que podían hacer respecto de sus datos, de sus analytics y de las decisiones que están tomando. Muchas gracias. Y